Antes de empezar, me gustaría encomendarme al Señor, porque la sabiduría viene de lo más alto. No hay sabios. Pueden estudiar y aprender mucho, pero la sabiduría viene de lo más alto. Entonces, hay que pedirle sabiduría a Él siempre para expresar, para llevar a cabo y ejecutar un mensaje de su palabra. Porque el ser humano, por nosotros mismos, no somos capaces de desarrollar su palabra si no es por su Espíritu Santo y porque Él está al control. Amén. Dios y Padre, me encomiendo a ti. Siervo inútil soy, Señor, pero tú has dispuesto que en esta tarde yo pueda llevar a cabo tu palabra, Señor, para edificar a tu pueblo, para que esta palabra pueda llegar a lo más profundo del corazón, Señor. Tu palabra es como espada, Señor, de doble filo que entra hasta lo más profundo, Señor, de nuestra alma y de nuestro corazón, Señor, y atraviesa huesos, tuétanos y todo aquello, Señor, que hay en nuestro cuerpo. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú me des, Señor, la facilidad, la habilidad y pongas a través de tu Espíritu Santo las palabras en mi boca para desarrollar este mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Te doy gracias, Señor, porque cada día, Señor, veo tu bondad y tu misericordia sobre mi vida y sobre la de mis hermanos. Sea a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ello. La virtud de la misericordia. En la Biblia, la misericordia es un atributo central de Dios. Quedémonos con eso primeramente. Un amor activo y fiel. Te estoy dando lo que es en sí la misericordia. Dice, un amor activo y fiel que se compadece de la miseria humana, ofreciendo perdón, ayuda y salvación. Ofreciendo perdón, ayuda y salvación. Más allá del mérito, que implica una lealtad inquebrantable, una compasión que actúa. En griego, la palabra ekleos se manifiesta al perdonar pecados, a extender la gracia y no castigar, y llama a los creyentes a mostrar la misma bondad y perdón hacia los demás, la misma bondad y perdón para los demás. Unas características de la misericordia, Esed, con H, se escribe con H, en hebreo, significa amor leal, bondad constante y fidelidad inquebrantable, especialmente en el contexto del pacto de Dios a su pueblo. El pacto de Dios a su pueblo. ¿Vamos entendiendo, hermano? ¿Estamos? ¿Amén? Amén. Eso es lo que define lo que es la misericordia bíblicamente. Yo lo he buscado y lo he leído. Pero Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, cuando dio el sermón del monte, eso lo tenemos en Mateo 5, si lo quiere ir buscando, cuando dio el sermón del monte, Jesús dio bienaventuranza. Y cuando dio bienaventuranza, en esa bienaventuranza, habla de esa misericordia. Si los que están atrás me pueden poner Mateo 5, desde el versículo 3, Mateo 5 del capítulo 3. Vamos a leer algunas bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Siguiente, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán la consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús, cuando dio este sermón, yo me imagino que estaría preparándolo, porque sí, Jesús era el Hijo de Dios, pero él necesitaba también prepararse para dar ese sermón, porque fue uno de los sermones muy profundo, muy intenso. Ya había mucha gente que lo seguía. Y Jesús tenía que matizar y tenía que enseñar lo que es la misericordia. Y entonces él ahí, en el versículo 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Queremos alcanzar esa misericordia.
Y yo creo que le hemos alcanzado esa misericordia, porque el Señor es bueno y bondadoso. Pero ahora, ¿cómo podemos también nosotros llevar a cabo y enseñar a otros esa misericordia? Eso lo vamos a ir viendo. Cuando los creyentes nos vemos como realmente somos, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa en sí, en la persona. No a todos igual, pero mayormente. Dice, cuando los creyentes nos vemos como realmente somos, dice, cuando nos lamentamos de nuestra condición, cuando caminamos con humildad ante Dios y tenemos hambre y sed de justicia, se produce en nosotros la misericordia. ¿Pero qué hay que tener? Hambre, sed de justicia. Dice, cuando caminamos con humildad, cuando tenemos ese amor, esa pasión por hacer las cosas para Dios, recibimos esa misericordia. Nos volvemos misericordiosos cuando reconocemos la gran misericordia que nos ha sido concedida. La voy a repetir esto. Nos volvemos misericordiosos cuando reconocemos la gran misericordia que se nos ha sido concedida. Cuando lo reconocemos, cuando realmente estamos tomando de esa misericordia, de esa virtud que es la misericordia. En Lamentaciones 3, capítulo 3, nos habla de la misericordia. Y mira lo que nos dice la palabra, lo importante que es la misericordia. Dice, por la misericordia de Jehová, dice, no hemos sido consumidos. Por esa misericordia, hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí, hoy podemos estar aquí. Hoy podemos levantar manos santas, hoy podemos cantar, alabar y adorar a nuestro Dios. Dice, porque nunca, fíjate, hermano, dice, porque nunca decayeron sus misericordias. 23, dice, nuevas son cada mañana. La misericordia se renueva cada día, porque dice que cada mañana es nueva. Dice, es nueva, nos dice la palabra. Cada mañana, nuevas son cada mañana. Dice, dice, y grande es tu fidelidad. Volviéndonos al versículo central, porque el versículo central es el de Jesús. Dice, Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No olvidaros de ello. Es muy importante que ese versículo lo tengamos en mente durante todo el mensaje, porque ahí es donde está la importancia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. En la cultura, mira, te voy a contar algo que he estudiado y que digo, esto es para meditar y para pensar y saber, ¿no? Porque a veces la palabra es maravillosa, la palabra te enseña, te instruye, la palabra te da discernimiento, te abre, ¿no? Pero hay que profundizar un poco más y mirar y investigar cosas que pasaron para poder entender un poquito más lo que es la palabra, ¿no? Y dice que en la cultura de la época de Jesús, la misericordia no era muy apreciada. Dice, de hecho, los romanos, todos sabemos que los romanos eran los que gobernaban. Ellos invadieron casi todo el mundo. No llegaron a todo, pero invadieron casi todo el mundo y eran los que mandaban. Eran los que tenían ejércitos fuertes y los que iban asediando, los que iban entrando a las ciudades y a los pueblos y haciéndose de ellas. Y dice que en la época de Jesús la misericordia, dice, no era muy apreciada. Dice, de hecho, a los romanos no les importaba nada la misericordia. A ellos no les importaba nada la misericordia. Pero mira lo que le importaba a los romanos. Lo veían como una debilidad. Qué curioso, ¿no? La misericordia lo veían como una debilidad. Yo no lo veo así y yo creo que vosotros tampoco, ¿no? No es una debilidad. Dice, no como una virtud. Para mí es una virtud, la misericordia para mí es una virtud. Es una virtud que podamos ser misericordiosos, de que Dios haya llevado a cabo su misericordia sobre nosotros. Porque sin su misericordia
Hubiéramos sido, como hemos leído en Lamentaciones, hubiéramos sido consumidos. Sin embargo, ellos decían que no lo veían como una virtud. ¿Cómo lo veían? Pues un sabio, un filósofo romano, dijo que la misericordia era una enfermedad. ¡Wow! Dice que era una enfermedad del alma. ¡Wow! Tú imagínate que la misericordia de Dios la relacionan con una enfermedad. Este filósofo, un sabio, según en esos tiempos, dice que era un sabio. Dice, los romanos, mira, esto era lo que ellos glorificaban. Los romanos glorificaban la justicia, el valor, la disciplina y el poder. Está bien, lo de la disciplina me gusta, pero el poder solamente lo tiene uno, y ese es Dios. Disciplina, pues claro, tenemos que ser disciplinados. ¿Por qué? Porque somos muy reacios a volver siempre al viejo hombre, a volver a las cosas que no nos benefician, a volver a las cosas. Por eso el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, cuando 40 días hubieran llegado al sitio. Pero por ser tan cerriles, ser tan querer volver siempre a Egipto, tener su mente y tener su corazón. Habían salido de Egipto, pero su corazón lo habían dejado en Egipto. Y siempre el pueblo de Israel siempre quiso volver a Egipto. Siempre se negaba, siempre discutían con Moisés, siempre lo estaban poniendo. ¿Nos has sacado de allí para morir en el desierto? Cuando realmente fueron libertados de la esclavitud. Cuando uno es libre, cuando Jesús nos libra de toda esa vida que hemos llevado anterior, toda esa vida que no es fructífera, esa vida que no nos beneficia en nada. ¿Por qué? Cuando llega a Jesús y empieza a vivir la vida de Jesús, te das cuenta lo que realmente es vivir una vida de gozo, de paz, de tranquilidad, de no estar siempre en expensa, a ver qué pasa, a ver qué no pasa. Hay tranquilidad. Si tú realmente crees en Jesús y has aceptado a Jesús de corazón, esa paz llega. Jesús nos dice en su palabra, la paz os doy, la paz os dejo, no como la da el mundo, sino como la da mi Padre. Dios de paz, Jesucristo, en Él podemos encontrar esa paz. La misericordia no tenía ningún valor en la cultura, al igual, hermano, me vais a perdonar, pero realmente es así. Yo no digo que pase aquí, pero si nos ponemos a mirar en el mundo, vemos. Dice que la misericordia no tenía ningún valor en la cultura, al igual que no la tiene en la nuestra hoy en día. Y es así. Si vemos lo que hay en el mundo, vemos todas las cosas que están pasando, vemos cómo se comporta la gente, vemos cómo la humanidad lo que está haciendo, las cosas que están haciendo. ¿Tú crees que si ellos hubieran entendido, hubieran sabido lo que es la misericordia, se harían las cosas que se están haciendo? Yo creo que no. Estarían agradecidos, buscarían esa misericordia, buscarían a Dios, le darían las gracias a Dios y dirían, yo quiero esa misericordia, yo quiero vivir con esa misericordia, yo quiero tomar de eso que Dios tiene. Es una virtud, es una virtud. Y no podemos decir el nombre misericordia y no saber realmente qué es esa misericordia, o qué es lo que nos beneficia esa misericordia, o qué es lo que vamos a recibir a través de esa misericordia, o qué es lo que podemos dar a través de esa misericordia. Porque es que tiene un empuje, la misericordia tiene un empuje para nosotros, igual que para nosotros, que para muchos que le llevemos esa misericordia sobre ellos. Como he leído la definición, es ayudar, es compadecerse, es ayudar al necesitado, sacar de la miseria, que tú veas la miseria, tienes la posibilidad de sacarlo de esa miseria, puedes sacarlo de esa miseria. Esa es la misericordia, esa misma misericordia es la que tiene Dios por nosotros. Dice Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 13, dice, por juicio sin misericordia se hará aquel que no hiciere misericordia.
Hermanos, ¿lo hemos entendido? Dice, y la misericordia, dice, triunfará sobre el juicio. ¿Qué nos está diciendo aquí Santiago? Vamos a verlo. Dice, porque con juicio, sin misericordia, se hará aquel que no hiciere misericordia. ¿Qué está hablando? Está diciendo que si no somos misericordiosos, si nosotros no tenemos esa misericordia, el día que seamos juzgados nos van a juzgar sin esa misericordia. Pero si andamos en misericordia, si somos misericordiosos, el día que nos juzguen, nos van a juzgar con esa misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Bondad, es amor, es hacer el bien para el prójimo. Entonces, el día, como dice aquí Santiago, dice la misericordia, dice, y la misericordia, dice, triunfa, dice que triunfa sobre el juicio. No, está diciendo que no habrá juicio. Si tú tienes misericordia, no habrá juicio. Ese juicio se anula. Es un juicio nulo. No llegará ni siquiera a juzgar. ¿Por qué? Porque hay misericordia. Porque esa misericordia, la misericordia de Dios, anula. Eso es lo que aquí Santiago también nos quiere dar a entender. Y que podamos entender que esa misericordia, la misericordia que Dios tiene por nosotros, es, como hemos leído, desde ahora y para siempre. Y siempre va a estar. Y se renueva, como hemos leído, cada mañana es nueva, se renueva cada mañana. Sin embargo, Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. Dice, volvemos, dice, la misericordia es algo que hacemos. Atención ahora aquí. La misericordia es algo que hacemos, no solo algo que sentimos. Atención. Lo podemos sentir, pero si no hay obra, la misericordia no tiene efecto. No tiene efecto. Es como obra sin fe. La obra sin fe no va. Porque hay quien se cansa de hacer obra. Pero si tú esa obra no la haces en misericordia, esa obra no vale. A Dios no le agrada esa obra. Por eso, aquí te digo que algo que hacemos, no solo algo que sentimos. Porque tú lo puedes sentir, pero si esa misericordia tú no la llevas a cabo, no estás haciendo nada de más. Porque yo sí puedo, ¡hoy la misericordia! ¡Qué bonito! Ya está. Pero si luego te se presenta dar de misericordia, llevar misericordia al que necesita misericordia y no lo haces, no estás haciendo nada de más. Solamente lo estás sintiendo, pero no estás actuando, no estás llevándola a cabo. Significa ayudar a una persona necesitada, rescatar a alguien de la miseria. La misericordia significa un sentimiento de piedad. Además, el deseo de hacer algo para detener el sufrimiento. Lo voy a volver a decir. La misericordia significa un sentimiento de piedad. Además, el deseo de hacer algo para detener el sufrimiento. Si tú ves a alguien sufriendo, tú ves a alguien y ni siquiera te acercas a preguntarle cómo está, ¿tú crees que estás haciendo misericordia? Pues no estás haciendo misericordia. O no estamos haciendo, me cuento yo también, no estamos haciendo misericordia. Porque tú estás viendo que lo necesita. Pero el Señor te bendiga. Pero ahí te quedas. Realmente es que así seamos claros. Seamos claros porque todo esto lo estamos viendo. Todo esto es un día a día, es una cosa natural de lo que hay en el mundo, incluso entre los cristianos. Tú te has podido tener, y como has ido con tus prisas, con tus cosas, con tu esto, que no llego, que voy, que va, y has visto que hay alguien que te necesita, y lo has dejado y no has hecho por ayudarle. Incluso no, que yo tengo otra cosa que hacer y me voy. Lo has bendecido o le has dicho, hermano, venga, hasta luego. Y ahí lo has dejado. Y el hermano, claro, se ha podido quedar
como diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí? Y eso es lo que realmente no puede, dice, detener ese sufrimiento. Esa persona se queda sufriendo en ese momento. ¿Por qué? Porque igual necesitaba un abrazo tuyo, igual necesitaba que le hablara, igual necesitaba una palabra, un versículo, algo que en ese momento lo pueda aliviar, lo pueda ayudar. Pero sin embargo, no lo hacemos. La misericordia significa un sentimiento de piedad y además el deseo de hacer algo para detener el sufrimiento. El algo, ese algo, es no volver la cabeza y seguir con nuestra rutina y dejarlo ahí. Decir simplemente, siento tu dolor, siento tu dolor. Perdóname que te lo diga de esta manera, hermano, pero eso no es misericordia. Eso no es misericordia. ¿Por qué? Porque con la boca te digo, si estás sufriendo, acompáñalo en ese sufrimiento. Estate con él. Pregúntale de qué manera lo puedes ayudar, de qué manera podemos solucionar en ese momento. Hay a veces que vamos de cristianos, pero de cristianos tenemos poco. Perdonadme por la expresión, pero es que tengo que ser claro. Tengo que ser claro. Yo no puedo guardarme algo que el Señor ha puesto en mi corazón y no quiero que nadie que es una palabra en común. Cada uno sabe cómo está, cada uno sabe cómo tiene su corazón, cada uno sabe de la manera que está viviendo, de la manera que está andando. Entonces la palabra se aplica a cada uno según la vida que tú estés teniendo y la relación que tú estés teniendo con Dios. Si la palabra te golpea, tienes que ponerte a meditar y pensar. Si esta palabra te golpea, ponte a meditar, ponte a pensar. ¿Dónde me estoy equivocando? ¿Dónde no estoy errando? ¿Qué estoy haciendo que no está bien? Hay que pararse, porque el Señor habla. Y cuando el Señor habla es porque algo está fuera de orden. Hay algo que no está bien hecho. Hay algo que se está haciendo que no está en la línea, en su línea. Hermano, a mí no me gusta dar palabras fuertes. No me gusta, de verdad que no me gusta. Pero hay que obedecer al Señor. Saúl desobedeció al Señor, fuera, lo destituyó de rey. Le desagradó más la desobediencia de Saúl que el pecado que cometió David. Cuando a cualquiera que no tenga mucho entendimiento de la Biblia, de la palabra, tú le cuentas, le pones el ejemplo de David, le pones el ejemplo de Saúl, todo el mundo contesta David, porque se acostó con la mujer del otro y mandó matar a su marido. Pero realmente, para el Señor, fue peor la desobediencia, pues lo hizo. David se arrepintió. No estamos diciendo que porque lo hiciera estaba bien, no, estaba mal, pero hubo arrepentimiento. Hubo sometimiento, se dio cuenta de su error y lo presentó delante del Señor. Señor, he pecado. Y eso lo llevó al perdón. Por eso debemos ser también obedientes. La misericordia es cuando estemos en posición de ayudar e intentar satisfacer la necesidad, no solo sentirla. La verdadera misericordia es piedad que lleva agregada la acción. Hermano, como he dicho anteriormente, la acción. La misericordia no se puede dar con una palabra, la misericordia es con acción, actuar. El Señor nos manda a actuar. El Señor no quiere palos tiesos. No quiere personas que no estén haciendo nada. Él, todos los siervos, todas las siervas, todos aquellos que el Señor escogió, todos estaban trabajando. No hay ninguno que dijera que estaba acostado en la cama y que vino el Señor y le tocó, levántate que nos vamos. No. Todos estaban trabajando, todos. Si tú coges la Biblia y te pones a leer la Biblia y ves todos los siervos que fueron llamados, todas las siervas, todos tenían un oficio y todos estaban trabajando. Todos. No había ninguno. El Señor no quiere que nos quedemos parados. El Señor quiere que trabajemos. El Señor quiere que llevemos a cabo
la función que Él quiere, porque nosotros somos instrumentos y Él utiliza esos instrumentos para que otros puedan conocerlo, para que otros puedan ser edificados, para que otros... Tú ya has sido llamado, has sido escogido, has sido elegido, ahora queda de tu parte de llevar a cabo la función que Dios quiere hacer contigo. Si tú te escondes, si tú te apartas en un rincón y dices que lo haga otro, el Señor llegará un momento que dirá, pues tú también ahora estás apartado, yo escogeré a otro. Te acogerá a otro, porque tú no quieres. Pero te vas a perder de todos esos beneficios que el Señor quiere hacer contigo, con tu vida, con tu casa, con tu compañero de trabajo, con tus amigos, con tu familia, con todo lo que hay alrededor tuyo. Porque cuando uno está obrando para el Señor, el beneficio no es para uno mismo. Sí, perdón, es para uno mismo, pero también es para lo que tú tienes a tu alrededor. Porque los que están a tu alrededor también se están beneficiando de esa bendición que el Señor tiene contigo. Entonces hay que ver, hay que mirar con ojos de misericordia a todos los que tenemos alrededor. La misericordia tiene que estar en nuestro corazón, porque es una virtud. Y esa virtud que el Señor nos ha dado, esa virtud de la misericordia, no podemos meterla debajo de la cama y dejarla ahí. No, hay que llevarla a cabo. Hay que enseñarle al mundo, hay que enseñarle a las personas, a todos, que la misericordia está ahí porque Dios es un Dios de amor y que Dios nos ha concedido esa misericordia, como hemos leído, para no ser consumidos. Y finalmente la misericordia es también apropiarnos del perdón y aprender a perdonar, hermanos. Todo es importante, pero el perdón y aprender a perdonar no es el perdón y perdona, no. Aprender a perdonar, porque a veces no sabemos perdonar. A veces perdonamos de aquí, pero de aquí no. Y el perdón realmente viene de aquí. Si tú perdonas de tu interior, tú vas a sacar esa rabia, tú vas a sacar esa herida. Todo aquello que hay en tu corazón, si tú lo perdonas de corazón, el Señor va a sanar. Va a sanar y ya no va a haber más, no va a haber más. Son heridas abiertas. En el transcurso de nuestra vida, ¿cuántas veces no nos van a hacer daño? ¿O cuántas veces no vamos a tener una contienda? ¿Cuántas veces no vamos a tener un enfrentamiento? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Somos carnales. Y quieras que no, eso tiene que pasar. Tiene que pasar porque cada uno tenemos un carácter, una manera, una forma. Dios nos ha hecho diferentes a cada uno. Todos somos hermanos. Todos somos uno. Porque como dice la palabra, debemos ser uno. Pero cada uno, le voy a decir de esta manera, tenemos un Padre celestial, pero es de un padre y una madre terrenal. Hay un solo padre, pero Luis tiene su padre y su madre. Yo tengo mi padre y mi madre. Ana tiene su padre y su madre. Entonces, cada uno nacemos con un ADN diferente, una huella. Fíjate lo sabio que es nuestro Dios. No hay ni una huella que sea igual. No hay ni una huella que sea igual. Cada uno tenemos una huella diferente. ¿Y eso quién lo ha creado? ¿Quién lo ha hecho? El Altísimo, el Todo Soberano. Mira, quiero darte unos ejemplos. Quiero darte unos ejemplos de lo que nuestro Señor Jesús, la misericordia, por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos heredarán la misericordia. Dice, en Mateo 9:27, 2 ciegos, dice que reciben la vista. Pero a mí me llama mucho lo que ahora vamos a ver. Dice que pasando Jesús de allí, dice, le siguieron 2 ciegos. ¿Cómo le pueden seguir 2 ciegos? Si eran 2 ciegos. Yo me he hecho esa pregunta, pero bueno, porque le dijeron por allí va, y seguramente del jaleo,
de la gente que le seguía, ellos lo siguieron, ¿no? Pero dice que le siguieron 2 ciegos. Dice, y dando voces y diciendo, esto es, ten, dice, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y yo cuando leía el pasaje digo, si ellos lo que querían, lo que buscaban, eran recuperar la vista. ¿Por qué dice, ten misericordia de mí? Porque necesitaban ser perdonados primeramente, necesitaban la compasión, necesitaban la misericordia de nuestro Señor Jesús. Recibiendo el perdón, recibiendo a Jesús, era como iban a encontrar esa sanidad. Porque siempre miramos, cuando leemos estos pasajes, por lo menos yo lo miraba de esta manera, siempre buscábamos la sanidad física. ¿Pero qué necesitaban ellos? Primeramente, necesitaban la sanidad espiritual. Por eso dicen, ten misericordia. No le piden, Señor, sáname que soy ciego. O si no, directamente lo hubieran dicho. El pasaje habla que son ciegos para que entendamos, ¿no? Cómo primeramente esa ceguera, sí que eran ciegos físicamente, pero esa ceguera también estaba en el interior de ellos. Y necesitaban que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo los libertara, que la misericordia de nuestro Señor Jesús los limpiara. Y ellos piden y dicen, ten misericordia. Pero no solamente en este pasaje, hay más. Dice en Mateo 15:22, dice, he aquí una mujer cananea. Dice que había salido de aquella región, dice, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, lo mismo, ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por demonios. Y no lo pedía para ella. La misericordia sí la pedía para ella, pero estaba pidiendo la sanidad de su hija. ¿Cómo podía su hija recibir la sanidad? Primeramente, sanándola a ella de su pecado. Ella estaba pidiendo estaba arrepentida, estaba diciendo, Señor, ten misericordia, porque ella estaba buscando, había entendido que si su hija podía estar así, a lo mejor era por ella. Y entonces ella es primeramente la que va, no lleva a su hija con ella. Ella va a buscar a Jesús y le dice, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. En todos estos pasajes Jesús los sana. Yo he cogido el versículo donde Jesús le piden a Jesús, ¿no? Ten misericordia de mí. En Mateo 17, versículo 15, dice, Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho. Dice, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Aquí tenemos el mismo ejemplo que la mujer cananea. Le está pidiendo por su hijo, pero la misericordia la está pidiendo para él. Y aquí vemos cómo Jesús va impartiendo esa misericordia a todos aquellos que se le acercan y necesitan la misericordia. Y esto es un ejemplo a seguir. Sabemos que no nos podemos comparar al maestro. Queremos llegar a ser como el maestro. Nunca vamos a poder llegar a ser como el maestro. Pero el maestro nos da este ejemplo. Y la escritura está escrita para que nosotros veamos cómo Jesús obraba y de qué manera obraba. Y cómo se le acercaba las personas a pedirle esa misericordia. En Lucas 16:24, aquí hay una parábola en Lucas y habla del rico y Lázaro. No sé si os acordáis de ella. Lázaro era un pobre que estaba en la puerta, sentado pidiendo limosna. Incluso ya los perros le lamían las llagas. Y el rico
vivía en su palacio, como fiestas cada día, haciendo comida y haciendo de todo. Se muere primero Lázaro y va al cielo, y luego se muere rico y va al cielo. Entonces, cuando llega al cielo, a Lázaro lo ponen en un sitio donde mejor vida podía tener, al lado del Padre, con Jesús, andando con Jesús. Pero al rico lo pusieron con lo que él había hecho. Según haga aquí en la tierra, tendrá allá arriba en el reino de los cielos. Entonces, el pobre de Lázaro, como él subió, la misericordia del Señor lo acogió y dijo, vente a mi seno. Y lo tenía en ese sitio tan a gustito, allí no le faltaba ya de nada. Pero ese rico, que hizo lo que a él le apetecía, lo que él quiso, no obedeció, fue al disfrute, al derroche. Cuando subió arriba, le pasa lo que aquí Lucas nos dice. Lo he resumido muy rápido. Tú cógete el capítulo 16 de Lucas y te lo lees al completo y lo vas a entender mejor. Y dice, entonces, él dando voces, el que daba voces, era el rico. Y dice, Padre, Abraham, dice, ten, ¿qué le pide? Lo mismo que le pedían los ciegos, lo mismo que le pedía la mujer cananea, lo mismo que le pedía ese padre por ese hijo, dice, ten misericordia de mí. Dice, y envíame a Lázaro. Envíame a Lázaro. ¿Por qué estaba viendo a Lázaro donde estaba? El rico estaba viendo donde estaba Lázaro y estaba viendo que allí no le faltaba. Allí tenía de todo lo que necesitaba. Todas las necesidades que podía tener, Lázaro las tenía. Sin embargo, había una separación. Y mira, dice, pedía misericordia. Ahora me piden misericordia. Cuando la podía haber alcanzado, bienaventurados los misericordiosos. Pero él no quiso ser bienaventurado. No quiso esa misericordia en ese momento que Dios se la estaba ofreciendo. Y entonces aquí dice, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Dice, envía a Lázaro para que me moje la punta, con la punta del dedo en agua y me refresque mi lengua. Dice, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo estaba? Estaba atormentado, se estaba quemando, incluso ya la boca seca porque no tenía que echarse. Y él estaba clamando y estaba pidiendo misericordia. No tengo el tiempo para seguir con este pasaje. Este pasaje tiene otra prédica, tiene otro mensaje, porque es muy, muy, muy intenso, muy profundo. Y me gustaría que en tu casa pudieras leerlo. Por eso yo voy a seguir hacia adelante y te pongo un ejemplo más. Dice, en Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría es de lo alto, es primeramente pura, dice, después práctica, después amable, después benigna, llena de misericordia, dice, y de buenos frutos, dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre ni hipocresía. Está hablando primeramente de la sabiduría, pero vemos como dice que amable, benigna y llena de misericordia. Tiene que estar esa misericordia ahí. Si no hay misericordia, no se completa. Dice, llena de misericordia, dice, y de buenos frutos, dice, sin incertidumbre, dice, ni hipocresía. Amén. Hemos visto los ejemplos, cómo pedían misericordia, cómo decían, ten misericordia de mí. Ellos tenían una necesidad. ¿Qué necesidad tenían? Ser sanados. Un padre, una madre, los dos ciegos, Lázaro y el rico. El rico pedía que mandara a Lázaro, mándalo que me eche una gota en que sea con el dedo y me moje los labios. Y le pedía que tuviera esa misericordia.
Cuando esa misericordia está en nosotros, nosotros también podemos, como Jesús, si te piden misericordia, ten misericordia, hermano. Hay que ser misericordioso. Si tú ves la necesidad, si tú estás sintiendo esa necesidad, no vuelvas tu cabeza, no la vuelvas. Porque Dios nos demanda a que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Y tenemos que amarnos más que nunca y ahora en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo unos tiempos muy malos, muy malos. Y esto yo creo que es la punta, es la puntita, acaba de empezar. Esto no quiero meter miedo, ni quiero que... Yo estoy seguro, yo sé en quién creo, en mi Dios. Yo sé que Él me guarda. Yo sé que cada día Él renueva esa misericordia hacia mí y hacia todos ustedes. Por eso hay que llenarnos de esa misericordia, tener la virtud de esa misericordia en nuestro corazón, en nuestra vida. Mira, hermano, dice, somos heridos a diario. Yo creo que es raro el día que a lo mejor haya algo que no te disguste o haya algo que hayas dicho, ¿por qué? Un por qué. Somos objetos de injusticia, dice, o muchas veces de rechazo. Por personas que ni siquiera merecen nuestra sonrisa. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Los rechazamos o impartimos misericordia con ellos? ¿Qué hacemos? Yo me lo preguntaba. No podemos rechazarlo. Si realmente la palabra te está diciendo que no hemos sido consumidos por su misericordia, que esa misericordia viene de lo más altísimo. Ahora piensa conmigo. ¿Hemos actuado de forma diferente con Dios? ¿Cuántas de nuestras actitudes han cansado, han disgustado su corazón? ¿Ha dejado de amarnos por eso? ¿Ha dejado Dios de amarnos por eso? Ciertamente, no. Y nunca lo hará, hermano. Ciertamente y nunca lo hará. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Nunca lo hará. Hermano, y esta es la aplicación. Esta es la aplicación. Todo desde que hemos empezado, pero esta es. Entonces empecemos en lo posible a cultivar el mismo sentimiento que en Él, que Él. El mismo sentimiento que Él. Estamos hablando del Padre. Mismo sentimiento del Padre. Perdonar y mostrar misericordia. Perdonar y mostrar misericordia. Ese es el sentimiento del Padre. Que nos perdonemos unos a otros y que mostremos misericordia uno con otro. En Lucas 6:36 nos dice la palabra. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Son palabras de Jesús. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sed. Nos da una orden. Nos dice qué debemos hacer. Sed. Directamente, pues, sed misericordioso. Debemos ser, porque nos lo dice nuestro Maestro, nos lo dice nuestro Salvador, nuestro Rescatador, el que murió por nosotros, el que derramó su sangre y se está dirigiendo a nosotros.
Se está dirigiendo a nosotros y nos está diciendo, sed misericordioso, sed misericordioso. No dejar, no apartaros de esa misericordia. 37, el siguiente. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No contendéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Es una regla de oro. Lo que tú no quieras para ti, no lo quieras para otro. Es que a mí me encanta, ¿no?, cómo Jesús hablaba, de la manera que se expresaba, de la manera, los ejemplos que él ponía, ¿no? Y cuando dice en este versículo, no juzguéis, no seréis juzgados, diciendo, no lo hagas y no te pasa. Porque si lo haces, te va a pasar. Pero si realmente haces lo que tienes que hacer, no te va a pasar. Si estás en dirección, dice, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Siempre nos habla del perdón. Si os dais cuenta, Jesús, cómo el perdón es muy importante para un cristiano. Debemos tener ese corazón de pasar, saltar la ofensa y perdonar. Porque siempre va a haber riñas, siempre va a haber una contienda con otro, siempre va a haber algo que nos disguste. Como he dicho antes, cada uno tenemos un ADN diferente, un carácter diferente, una huella diferente. Pero debemos intentar lograr hacerle lo mejor posible lo que nos dice la palabra, que es amarnos, perdonarnos. Siempre ser llenos de esa misericordia, tener por delante esa misericordia, ser misericordiosos con todos aquellos que se nos crucen, que nos presenten, que podamos, que vean el ejemplo en nosotros, no solamente, como he dicho, hablarlo. Tengo misericordia, no. Vamos a hacer, ¿qué es lo que necesitas? Porque si no se actúa, no vale para nada, como he dicho anteriormente. Y Pablo, en Colosenses 3:12, nos dice también, vestíos. Está diciendo que nos quitemos las vestiduras nuestras del mundo, las vestiduras, esas vestiduras que de pecado, todo aquello que no edifica, quitaros. Dice, y vestíos. Dice, pues como escogidos de Dios, santos y amados, dice, de entrañable, mira esta palabra, entrañable misericordia. Entrañable. Wow. Sí, hermano, si esto llega a nuestro corazón hoy, si esto llega realmente, si esta palabra te está golpeando, dice entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aquí hay cuatro. La misericordia no, pero hay 4 que son los frutos del Espíritu Santo, que es la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Pero dice que primero tiene que ser amado de entrañable misericordia, porque si no hay misericordia, yo creo que no puedes ejecutar los siguientes frutos del Espíritu Santo. Para tener benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, hay que entender, hay que ser misericordioso. Si no, yo creo que es imposible poder realizar lo siguiente. Con esto termino, hermano. Los que lo hacen obtienen la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y creo que esto es exactamente lo que más necesitamos. Y yo creo que más de uno, más de una de los que hoy estamos aquí, creo que también
creen que necesitamos exactamente, creo que esto es exactamente lo que necesitamos en nuestra vida. Hoy y siempre. Acordaros que la palabra siempre en la Biblia es eterna. Para siempre. Cuando la Biblia habla de siempre, está hablando eternamente. Y una vida eternamente es nunca, no va a haber fin. Va a ser para siempre. Amén. Espero, hermanos, que la palabra de hoy que el Señor ha puesto en mi corazón pueda haber llegado, que os sirva de edificación. A mí me ha edificado mucho. Yo os pido, hermanos, por favor, que meditemos en ella. Si tenéis que escucharla después, tranquilamente, en casa, que la podéis escuchar. Y que si de lo que hoy se ha hablado hay alguna duda, podéis consultar con el pastor, podéis hablar con él, tenéis alguna duda. Porque debemos vestirnos de misericordia. Porque es una virtud. Y esa virtud no podemos dejarla. No podemos apartarla. Vivamos en esa misericordia y seamos como nuestro Señor Jesús. Y le decían, ten misericordia de mí. Que cuando nos digan a alguien, ten misericordia, tengamos misericordia. Hay muchos pasajes. La palabra misericordia en la Biblia, según la traducción, pero según la traducción que yo la he buscado, está escrita en el Viejo Testamento 294 veces y en el Nuevo Testamento 43 veces. Cuando una palabra está escrita tantas veces en la Biblia es porque es muy importante. Y la palabra misericordia es muy importante. Por eso meditemos en ella. Veamos cómo la palabra misericordia, la definición es bondad, es amor, el querer ayudar. Es estar presto para las necesidades de todos aquellos que están con esa necesidad. Perdón, amabilidad, no contiendas, no buscar lo que uno es o lo que uno hace o de la manera que lo hace. Al contrario, debemos amarnos. Porque ¿qué hacemos de más si nos amamos al que conocemos? Al enemigo es el que más tienes que amar, a ese enemigo. En la palabra, aquí en la Biblia, hay muchos ejemplos. El hijo pródigo, padre tuvo misericordia de él. La parábola de los deudores, el que debía tanto y el amo tuvo misericordia de él. Si estudiamos la palabra, hay muchos pasajes, muchas parábolas que la misericordia está ahí. Y cuando la misericordia está, es porque es necesario para nuestra vida. Es necesario que esa misericordia, igual que la fe, crezca, vaya en aumento. No que la dejemos apartada, que nos pensemos que solamente hay otras cosas más importantes. Para Dios todo es importante. Todo lo que está escrito es importante. Pero a veces hacemos un estrío y nos quedamos con lo que más nos agrada y lo que menos nos agrada. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, enséñame a ser misericordioso y a pasar del sentimiento a la acción. Cuando pueda ayudar a un hermano y no quedarme en posición de comodidad o falta de resolución para intentar realizar mi aporte y la situación y enseñarme. Y enséñame también, Padre, a mostrar misericordia y el perdón a aquellos que me han herido, dañado, siguiendo tu ejemplo de bondad y misericordia y amor para conmigo mismo, Señor. Eres tú, Señor, el dador de la vida. Eres tú, Señor, el que nos lleva. Eres tú el que nos encamina, mi Señor. Ayúdanos a entender cómo es tu misericordia, Señor, y aquello, Señor, que de la manera que obra tu misericordia en nuestras vidas, Señor.
Nada somos y nada tenemos, Señor, pero tu bondad y tu misericordia nos ha alcanzado. Y por eso, Señor, en esta tarde, en esta noche, queremos darte las gracias, Señor, por la palabra que tú has traído a tu pueblo, mi Señor. Que esa misericordia vaya en aumento, en auge, Señor, y que nada de lo que el enemigo quiera imponer, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, lo permita. Lo dejamos todo en tus manos sabiendo, Señor, que tú estás al control de todo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.